Soy Flavia Pitela y este es un podcast que recorre el universo de Samantha Schweblin. Samantha Schweblin nació en Buenos Aires, pero vive en Berlín desde hace más de 10 años. Allí escribe y dicta talleres literarios. Estudió cine y televisión, pero siempre con la cabeza puesta en cómo escribir. Empezó a formarse en talleres literarios cuando tenía 12 años, en el colegio, y a los 24 llegó al taller de Liliana Hecker, donde cambió su manera de trabajar para siempre. Su obra fue traducida a más de 30 idiomas y no para de ser premiada, por ejemplo, con el National Book Award, el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso o el Juan Rulfo. Su nuevo libro, El buen mal, es un acontecimiento editorial, el esperado regreso de la maestra del cuento contemporáneo. Muchos la conocen por su primera y celebrada novela, Distancia de rescate, que fue llevada al cine con guión de la propia Schweblin y Claudia Llosa. La siguiente novela, Kentuckys, integra la lista de los libros de ciencia ficción más influyentes de los últimos 10 años de la revista Book Riot. Para quienes no conocen a Samantha, es una maestra del cuento, tiene publicados libros como Pájaros en la boca o 7 casas vacías, en donde la maestría de los cuentos se luce a partir de los temas que atraviesan su obra, la familia, las relaciones entre madres e hijos, entre padres e hijos, los secretos de familia, los silencios, los traumas, la cotidianeidad de un barrio, la inquietud que produce pensar que algo que es normal y cotidiano y que envuelve nuestras vidas día a día puede salirse de foco de repente, sin que podamos hacer nada al respecto. Y ese miedo, esa angustia que genera su escritura es lo que la hace tan particular. El New York Times dijo sobre ella que el verdadero antecedente de Samantha Schweblin solo podría ser David Lynch. Y en este caso creo que si pensamos en cualquier capítulo de David Lynch de Twin Peaks o en la música de Twin Peaks podría acompañar cualquier cuento de Samantha. En La Vanguardia dijo, tras leer a Samantha Schweblin es difícil no sobresaltarse cuando en la mesa de al lado se produce un movimiento brusco. Y esta es la inquietud que genera. Y cuando le dieron algunos de sus múltiples premios, la compararon con Kafka o la ponderaron a la altura de Cortázar y Bioy Casares. También hablaron de su narrativa desestabilizadora y de la exactitud de su prosa. En este primer episodio hablamos acerca de sus influencias y los primeros enamoramientos con la lectura, de la literatura como algo que sucede de a dos, entre el lector y el escritor. Y terminamos hablando del origen de la familia de Schweblin y su relación con el sur argentino y la ruta del desierto. Bienvenidas y bienvenidos al universo de Samantha Schweblin. ¿Cómo estás, Samantha? Bien, muy bien. Muy, muy felices de tenerte aquí en este podcast de autor, de Penguin. Estamos muy felices también de recibirte con este nuevo libro de cuentos, El buen mal, que se publica 2025 y que volvés vos a un estado tuyo natural para mí, que es el del cuento. Sí. Bueno, para mí no se siente como una vuelta, ¿eh? Yo siempre estuve ahí, yo escribo cuentos todo el tiempo. Es como cuando aparece una idea, lo primero que hago es, no sé, es que ni siquiera sé si pienso en formato cuento. Una amiga me dijo el otro día, tus novelas son muy cortas y tus cuentos son muy largos, pensando, bueno, estos cuentos en particular, ¿no? Como que hay, como si fuera encontrando una longitud en el que los dos géneros empiezan a encontrarse. Pero básicamente lo que quería decir es que cuando tengo una idea nueva, nunca se me ocurriría pensar, bueno, a ver, estratégicamente voy a escribir un cuento, voy a escribir una novela, ¿qué le sirve a este material? Porque siento que hay algo que yo tengo que descubrir sobre la marcha y que casi que no es una decisión mía. Casi ¿no? que no es una decisión tuya. ¿Eh? Casi que no es una decisión Casi tuya. no es una decisión mía, es un efecto de lo que ese texto necesita, ¿no? ¿Cuánto va a durar? A mí me resulta en tus cuentos más largos o en tus novelas cortas, algo interesante que me pasa es que me quedo con ganas de más en los cuentos largos y a la vez están tan perfectamente cerrados que las vueltas de tuerca que les das, que le pertenecen más a la novela, cierran igual.
Y en este caso, en este libro en particular, en este nuevo libro, El buen mal, me pasa mucho con este cuento que me parece fascinante, creo que es el más largo de todos los del libro. Vamos a empezar por allí, que es El ojo en la garganta. No, con El ojo en la garganta yo sentí que hubiera podido hacer una serie o una buena novela, y sin embargo encaja perfectamente en el concepto del cuento, porque la cantidad de personajes, la complejidad de la historia, la vuelta de tuerca, todo tiene un timing, tiene un ritmo que le pertenece más al cuento. No lo puedes dejar de leer, tenés que llegar al final, toda esta cosa del cuento, de esta angustia del cuento, de tus cuentos en particular. Y en eso me quería detener, en este libro, en este nuevo libro tuyo, que tiene este epígrafe maravilloso de Silvina Ocampo que dice: lo raro siempre es más cierto. Pareciera que esta angustia, la angustia, es un hilo conductor. Sí, para mí hay algo en el cuento que tiene una intensidad que te sienta un poco, ¿no? Por un lado, para el que escribe, te sienta a escribir, ¿no? Siempre pienso que soy una persona que se aburre rápido de todo, ¿no? Abandono inmediatamente las pelis, las series y hasta diría los libros, ¿no? Con la escritura me pasa lo mismo. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que de pronto te convoca de una manera tan profunda que no puedes soltar? Que cuando me pasa como lectora le presto mucha atención, porque lo que quiero saber es por qué me pasa. O sea, ¿qué le pasa a ese libro? Que estoy haciendo otra cosa y estoy angustiada pensando cuándo voy a volver, ¿no? Esa manera de convocarme, ¿qué es? ¿Es una tensión argumental? ¿Es una información vital que me está dando el libro? ¿Es una pregunta que me dejó en la cabeza? ¿Y cómo? ¿Y por dónde? ¿No? Como trato de pensar qué es lo que pasa con eso. Y cuando escribo, me refiero a cuando elijo con qué historia me voy a meter, hay algo de eso que también busco, ¿no? Por eso no es cualquier historia y por eso también me lleva tanto tiempo a veces publicar, ¿no es cierto? Porque no es que no esté escribiendo, pero es como hay más de búsqueda, casi que cuando finalmente encuentro algo se me va enseguida, ¿no? Porque además como cuentista, bueno, lleva tiempo escribir esos cuentos, pero no sé. A veces le envidio el estar mucho tiempo en un libro que por ahí tiene un novelista, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, para mí el cuento es esa mezcla entre, o sea, cargar casi con tanta información como la que podría cargar una novela. Hay novelas y cuentos, estoy generalizando. Pero la sensación de que te pasa en un segundo, es como atravesar un portal, ¿no? O sea, la novela tiene esa cosa para mí la novela es la ruta. Es como un descampado enorme, un paisaje que te supera y vas. Te transformás, ¿no? Hay todo un proceso. Necesitas tiempo para pensar lo que está pasando, cómo te toca, ¿no? Es como... el cuento es un portal, lo atravesás en segundos y de pronto estás parado en otro lugar. Y decís, ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿No? Esa intensidad de segundos para mí tiene algo de lo inexplicable, del misterio, de la magia, sí, no sé, del portal. Del portal. Y hablando un poco más del cuento y la idea de dedicarte al cuento como esto que decís, ¿no? La inmediatez en el sentido no de cómo se habla de la inmediatez ahora, sino de la inmediatez de la necesidad de ir y plasmar esa idea en algo que esté condensado en un cuento. ¿Qué autores, qué autoras han sido para vos los maestros del cuento? Uy, es un listado enorme. Allá voy. Y han habido etapas también, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que en alguno de los primeros talleres así importantes literarios que fui, estaba todo el mundo leyendo a Carver y yo leía a Carver y no lo entendí. No pude entrar. Era porque también hay que aprender a leer esos autores, ¿no? Hoy Carver me parece como empiezo por Carver, o sea, es como el gran, para mí, o sea, yo siento que aprendí algo muy, muy importante en mi propia escritura leyéndolo a él,
Pero hay todo un entrenamiento para leer esos autores. Y qué curioso, porque cuando uno habla de entrenamiento parece que uno hablara de complejidad, ¿no? Como, no sé, pienso en Borges, por ejemplo, donde también hay un entrenamiento. Carver es todo lo contrario. Es como el despojo, toda la complejidad está en tu cabeza, ¿no? Él lo lees y no hay no hay una palabra, una oración que no esté comandada por la simpleza y la sensatez y la superficialidad incluso más absoluta. Así que aprender a leerlo a él fue como el primer shock, ¿no? Que habrá sido a los 17, 18 años. Pero ya antes yo había tenido mi enamoramiento literario, que pasó con 3 libros en un verano en particular, que coincidió. Mi abuelo me regaló, esto sería como a los 15, mi abuelo me regaló los cuentos completos de Cortázar. Mi mamá me regaló una selección de cuentos de Kafka, y yo me había comprado no, mentira, y yo había elegido, andá a saber por qué, una edición de Minotauro de El País de Octubre de Ray Bradbury. Todos cuentistas, fíjate. Y yo siento que ahí hubo una fundación, en el sentido que hubo un cruce entre estos 3 autores que marcó, no sé ni cómo llamarlo, pero como mi estado emocional de escritura. Yo escribo y voy a esa confluencia entre estos 3 autores. Y me acuerdo de ese verano de no poder parar de leer. Y una cosa que ahora la pienso de la adultez y pienso, qué ingenuidad y qué poco uno sabe del mundo, y a la vez, cómo es la intuición, igual uno no hace algo equivocado. Y es que en mi fascinación absoluta, en lugar de salir a buscar más de esos autores, ¿no? Pero porque yo creo que ni siquiera entendía que esos autores podían tener otros libros, ¿entendés? Solo leía y releía, claro, y releía y releía esos 3 libros. O sea, eran esos 3 libros, una y otra vez. Todos los fuegos, el fuego, me acuerdo, en especial de Cortázar. O sea que ese quizás fue el primer gran amor que marcó emocionalmente. Después vinieron los norteamericanos, porque con Carver también llegó Chibert y llegó Flannery O'Connor y Dora Welty, y estos autores hicieron algo en el lenguaje, en la manera de interpelar al lector. Y después me acuerdo otro shock enorme, que fue cuando leí, también me llegaron todas juntas, fue como de pronto estaban ahí Amy Hempel, que me rompió el coco. Me acuerdo el primer cuento de ella que leí, dónde lo leí y lo que me hizo. ¿Qué te hizo? ¿Dónde lo leíste? Todo quiero saber. Lo leí en un viaje de vuelta, quizá, o sea, evidentemente lo leí, lo tengo que haber leído, ya te digo, debe haber sido 2014, 2015, o sea, imagínate, no hace tanto, es que no estaba ni traducida acá. Lo leí en el departamento de una amiga que me había prestado, porque ella justo no estaba y yo venía ya de visita a Buenos Aires, en mi primera visita, después de mi primera estadía larga en Berlín. Estaba en su sillón, acostada, en la tarde. Había el departamento daba un patio de niños que jugaban, porque era como un jardín de infantes, ¿no? Y ya, todo el quilombo, y yo estaba completamente sumergida en este libro. Y lo que pensé cuando cerré el libro es, ¿cómo voy a escribir ahora? O sea, ¿cómo hago ahora? Porque de todos, para mí, ella hace algo particularmente brutal, que nadie lo hace como ella para mí, y es que, en general, sobre todo los cuentistas, tienen esta cosa, no, los novelistas todos, o sea, la literatura funciona en el tiempo, o sea, es cronológica, incluso cuando estás haciendo flashback hacia adelante, hacia atrás, o sea, hay una línea de tiempo que vos vas llevando, y esa línea va cargando argumentalmente de información y emocionalmente de información tu corazón, tu cabeza, tu estómago, y vas hasta que llegás a ese lugar final, que puede ser una implosión o puede ser todo lo contrario, porque la explosión no sucede fuera, sucede dentro tuyo. Hay muchas maneras de hacerlo. Ella no trabaja así. Ella es como si fuera un punzón, ¿no? O sea, clava el punzón en el papel y empieza a dibujar alrededor. Y pasa una vez, y pasa otra vez. Como si ese circuito cronológico fuera un círculo elíptico que se va abriendo y decís, ¿por qué me habla de tiburones? Y un párrafo después decís, ¿qué tiene que ver el carnaval? Y un párrafo decís, ¿y qué importa que coman moluscos? Y de pronto todo empieza a tener sentido. Decís, ¿qué está haciendo esta mujer? Para mí fue brutal leerla. Y con ella entraron otras autoras norteamericanas, más jóvenes, más cercanas a mi generación, como, no sé, Kelly Link,
ahora me estoy olvidando un montón, pero tipas que eran más, no sé, con las que yo me identificaba más por ahí, con las cosas que yo estaba pensando o buscando. Y después también hubo grandes amores. Tuve mi etapa anterior a todo esto. No sé por qué me agarré una etapa italiana donde leía con devoción a Tabucci, a Giovanni Papini, y a Esaldo Bufalino, y al grande de, ¿cómo es que se llama? El que escribió La caída de la Baliverna. Ay, no me sale el nombre ahora. Bueno, ya Nuestros oyentes deben estar. Ay, ¿cómo me puedo olvidar su? Bussati. Dino Bussati. Dino Yo estaba Bussati. pensando en el desierto de los tártaros, pero vos me hablás. Los tártaros, por favor. No sé, tuve esa etapa italiana que también creo Todos que tenemos que pasar por la etapa italiana. Maravillosos. Italo Calvino, bueno. Y sí, y siguen, ¿no? Cada tanto llega un autor nuevo que te vuelve a volver loca, ¿no? Hay algo que me pasa a mí con tus cuentos en general, que me recuerda siempre a la teoría de Hemingway del témpano. No sé si la recordás, ¿no? Sí, Hemingway sí. tiene esta teoría que es que el lector tiene la parte de arriba del témpano, ve lo que se ve flotando. Pero para ver eso, el escritor tiene que haber creado toda esa parte de abajo que no está, pero está. Esto que vos decías recién del cuento en círculos, ¿no? Y tal vez sea eso una de las características más importantes de tus cuentos en general, que está asociada mucho, y vos lo acabas de decir, a todo lo que es el gótico sureño, que para mí hay una gran influencia por ahí. Es una lectura obviamente personal y a lo mejor vos me decís, no, Flavia, nada que ver, pero yo te leo a vos y leo esa incomodidad de lo no dicho, de la incomodidad del secreto familiar, la incomodidad del trauma. Estoy de acuerdo, pero para mí hay dos cosas distintas que funcionan juntas, porque, por ejemplo, o sea, estoy de acuerdo con lo que decís del gótico, del trauma, de la oscuridad, de lo no dicho, todo eso está. Es a lo que voy, es lo que busco cuando escribo. Pero hay algo en la relación con el lector, con lo que yo creo que Hemingway se queda corto. Perdón Muy bien, total. Venir a discutamos a Hemingway. Discutirle a Hemingway. Este señor que admiro muchísimo, no sé, pienso cuánto ocupaba el lector para este señor que admiro muchísimo. Yo creo que nada. Exacto, porque para mí no hay iceberg. Para mí el iceberg deja muy poquito arriba y muchísimo abajo. Y para mí esa relación entre el que escribe y el que lee es absolutamente par. Perfecto. Pero absolutamente par. Porque me parece que la literatura sucede de a dos, pero sin ninguna intención poética. O sea, un libro cerrado pertenece en algún momento que fue escrito al escritor. No es literatura eso. Es un libro cerrado, es un objeto. Para que la literatura suceda, tiene que venir alguien 2 días después o 2 siglos después y abrir ese libro. Y con abrirlo no solo, o sea, eso no basta, tiene que atravesarlo. Y cuando lo atraviesa, cuando un lector abre un libro y lo lee, eso que sucede es presencial. Y es algo que sucede entre vos y Alice Munro. Porque si vengo yo y leo a Alice Munro, sucede otra cosa. ¿Entendés? Porque cuando Alice Munro dice, entró y dejó el paraguas junto a la puerta, es mi puerta, es mi paraguas, vi una mano, elegí un momento del día, hice un montón de cosas. Y todo lo que hice lo hice con mi propio material vital, es mío. ¿Entendés? Entonces es tu relación particular con eso. Y es mitad y mitad, porque si no se para todo. En el momento que te distraes y te levantás, Alice Munro pierde todo poder. O sea, no está más. Sos vos el que está haciendo que eso pase. Entonces, ese juego, yo sé que muy pretencioso y hasta ingenuo de mi parte, de pensar que puedo anticiparme al lector, también es la apuesta que hago, a pesar de que entiendo la ingenuidad y entiendo la ambición, digamos, ¿no? Pero tratar de entender dónde está parado el lector, cómo se está moviendo en mi texto, qué está mirando cuando yo trato de hacer esto o aquello.
Es como un juego que hago, no sé, un poco como jugar a las escondidas con alguien que todavía no llegó, ¿no? Pero ya estás poniendo las pistas, ya estás bajando la luz donde no te conviene, ya estás encendiendo la calefacción en tal o cual lugar porque sabes que ahí se tiene que detener un segundo y se tiene que sentir cómodo. Ese juego de, bueno, vamos a jugar con alguien que todavía no llegó, pero llegará. Y tiene que hacer un circuito particular, porque si dobla en el baño cuando yo no quería, porque mi intención era que subiera las escaleras, entonces todo lo que sigue se desploma, ¿entendés? Es como un circuito muy, 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 muy particular y es un circuito que es sobre todo emocional, ¿no? Cuando hablabas de esto, del oscuro, de lo que no se dice, Y en tu caso... Y acá, mientras te escucho, pienso en Alice Munro, pienso en Cortázar, pienso en vos escribiendo Buenos Aires desde Alemania. ¿Qué lugar ocupa lo idiosincrático? En la atemporalidad de ese cuento, 200 años después me encuentro con este cuento y lo leo. ¿Qué Buenos Aires leo? ¿Por qué sigue siendo ese espacio, el sur, la Patagonia, Buenos Aires en tus cuentos? Bueno, a mí misma me sorprendió descubrir, por ejemplo, que a pesar de que, o sea, hay muchos cuentos que están plantados en Lyon, en Shanghái, sí. O sea, lugares que decís, ¿qué hago acá? Que igual son lugares donde yo he vivido y he estado, o sea, es parte de lo que soy, pero incluso esos cuentos, o sea, son en realidad balcones desde los que miro Buenos Aires. Todos esos cuentos, en realidad, el cuento está hablando de Buenos Aires. Uh-huh. O sea, y eso es un poco lo que yo soy en mi rutina diaria. O sea, yo me comunico con Buenos Aires todos los días. O sea, tengo una presencia acá muy fuerte, personal, con mis amigos, con mi familia. Y me considero absolutamente y sin ninguna duda una escritora argentina. Yo, o sea, pongo mis dedos en el teclado y estoy en Argentina. No se me ocurre estar en otro lugar. No se me ocurre y no sé si puedo, ¿no? A veces me preguntan desde Berlín, bueno, ¿y cuándo vas a escribir la novela berlinesa? Y no es que para mí sea inconcebible, por ahí hay una novela berlinesa, pero yo necesitaría algo de verdad argumental que justifique semejante movimiento, porque mi mirada está todo el tiempo puesta, y es más, ya no diría sobre Buenos Aires. Yo creo que se ha movido muchísimo, sobre todo en este libro, porque hace muchos años que mi familia entera se mudó a Chubut, a Lago Puelo, y yo hace 13 años que estoy afuera y 13 años que los visito y cada vez me quedo más. La última vez me quedé 2 meses, o sea, cada vez me cuesta más irme de ese lugar increíble. Me siento muy, muy feliz en Lago Puelo. Es un espacio extraordinario para pensar. Y además, para mí el sur tiene mucha presencia también en mis recuerdos de la infancia, porque los Schweblins, que somos pocos, pero acá estamos, pisando fuerte. Claro, la familia se dividió, en realidad la familia viene, es un apellido alsaciano, la familia viene de Alsacia, y con la Segunda Guerra Mundial, gran parte de la familia huyó a Suiza y hablan francés, y una parte de esa familia se fue al sur argentino. Ese era mi abuelo paterno, ¿no? Entonces, yo tengo familia en Bariloche, y esa familia desde que yo era chiquitita, que son mis primos, mi tía, nosotros la visitábamos, ¿no? Y hacíamos el cruce del desierto, esa famosa ruta patagónica que se llama la Ruta de la Muerte, que es tremenda, que está en este libro. Sí, que contás esa parte después, más adelante cuando hablemos bien de los cuentos vamos a hablar, pero sí, en el caso, sí. Yo crucé la Patagonia sola en un 147 en los 90. No, ¿qué edad tenías? 23. ¡Qué valiente! Sola. Y estaban esos postes que vos decís, claro que sí, con los autos chocados. Vamos a contar qué es, porque es una cosa increíble. Resulta que esta ruta es una ruta muy peligrosa, pero no peligrosa porque hay mucho tránsito, porque hay niebla, porque hay viento. Viste que hay rutas muy peligrosas en México porque el viento se lleva los coches. No, esto es como la vida. Se vuelve peligrosa cuando se vuelve aburrida. La gente conduce durante 400 kilómetros sin una curva,
sin una subidita, sin nada, un paisaje, un paisaje sin nada. desértico. El paisaje no cambia, entonces la gente se queda dormida y vuelca. Y empezaban, como la gente iba a veranear, morían familias enteras en esos coches que volcaban y volcaban y volcaban. Me refiero que daban varias vueltas, quedaban todos como bollitos. Entonces, Vialidad Nacional se le ocurre una idea maravillosa. Cruel pero efectiva. En los 90 que era... No, en los 80 me parece que ya estaban. Construían como unos, no sé qué eran, como unos palos, unas ménsulas larguísimas. Tubos blancos, eso, unos altos. tubos metálicos. Y empalaban en la punta del tibu, porque la palabra es empalar, esos bollitos que quedaban de autos, los empalaban ahí para que te fueran pasando a los lados a medida que vos ibas conduciendo. Y carteles que decían, no te duermas. Y del terror no te durmieras. Y debajo, no sé si vos lo llegaste a ver o fue algo que tocó a mi generación, debajo ponían el nombre, el apellido de la familia y cuántos muertos había. Era una cosa tenebrosa. Sí, podías hacer como un tour. Era tremendo. Entonces yo ya tengo, para volver a lo anterior, en mi recuerdo en la infancia de ir hacia el sur, de lo que era el sur, que bueno, es una cosa espectacular, pero más allá de eso, de la ruta hacia el sur, ¿no? Y había, a mí me conmovía muchísimo en la noche, porque mi papá era de estos locos que creen que el viaje hay que hacerlo en un día sin descansar. Entonces había que levantarse a las 5 de la mañana, porque el viaje son de 20 horas. Y atrás, gran parte de esa ruta la hacíamos de noche. Y me acuerdo de pensar, de tener, no sé, 8 o 9 años, ir apoyada en la luneta, mirando las luces traseras del coche, que son naranjas además. Es todo tan oscuro, porque no hay luces, no hay nada. Que lo único real, verdadero, el único, digamos, sensación de mundo que se puede tocar era lo que iluminaban las luces traseras. Como si el coche fuera inventándose el mundo a medida que lo atravesaba, ¿no? Y esa mirada que yo tenía sobre la oscuridad y pensar, ¿qué es todo esto que no veo? O sea, me parecía una cosa tan, no sé, misteriosa. Sí. A lo mejor es ese clima, ¿verdad? De esa Patagonia y de esa ruta y de esa oscuridad, y a la vez de esa vitalidad que era atravesarlo y que seguir vivo, que en un punto podemos decir que se trasluce y se traduce en tu escritura. Espero que hayas disfrutado de este primer episodio del podcast El universo de Samantha Schweblin, Conversaciones con Flavia Pitela. En el próximo episodio vamos a hablar de mandatos, de el mal que hace bien, o de intentar de hacer el bien con mal resultado, del arte y del arte de mirar con atención. Te invito a seguir descubriendo la vida secreta de la literatura de Samantha Schweblin.